Buenas chicos y chicas, bueno, yo soy Bernardo, ya todos me conocen. Vamos a arrancar con la primera clase virtual. Estamos adelantando una clase, pero bueno. En principio, esta va a ser una clase relativamente corta. Vamos a seguir un poco con lo que veníamos hablando de los valores. ¿Se acuerdan que en la primera clase distinguimos entre moral y ética? Y hablamos de la importancia de los valores y un poco de su estructura, su forma de funcionar y bueno, cómo disparan cosas en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, etcétera. Y habíamos cerrado la clase pasada, que vinieron todos, con la tradición de valores de Occidente. Habíamos mencionado 3 o 4 cosas. Hoy quería mencionar un par que tienen que ver con lo legal y después dejarles un PowerPoint con algunas cositas sobre las cuestiones legales en la fotografía en la Argentina. Una introducción y después desarrollamos un poco más la clase que viene y hablamos un poco de la Constitución y todo. Y después empezamos con la comparación de valores con Oriente. Y en el momento que tengamos la clase presencial o una clase por Zoom o digamos una teleconferencia, vamos viendo algunas otras cosas y sumando más elementos. Pero bueno, entonces para la clase de hoy les dejo 2 textos. Uno que es el texto de Kant, un texto clásico que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? O sea, básicamente generalmente se lo llama este texto ¿qué es la ilustración? Y listo. Es un texto de 1784, o sea, 5 años antes de la Revolución Francesa, de 1789. Y eso es importante porque algunas de las cosas que anuncian este texto después, bueno, se van a dar en la Revolución Francesa. Este texto se da, perdón, y el segundo texto que les dejo aparte del de Kant es un texto que trata un poco sobre la tradición constitucionalista y algunas de las ideas del constitucionalismo o algunos de sus elementos centrales. Entonces voy a hablar un poco más del texto de Kant y del otro voy a decir algunas cosas y la clase que viene cerramos un poco más el otro y hablamos un poco de algunos artículos ahora para cerrar también de nuestra constitución, de la constitución argentina. Digamos, estoy como comprimiendo 2 elementos de clases distintos en este mismo vídeo porque después en el próximo vamos a retomar algunos de estos elementos. Bueno, entonces vamos primero con el texto de Kant y después vamos al resto. Yo les decía al final de la clase pasada que lo que ocurre, o sea, habíamos mencionado una serie de valores y el valor, digamos, que quedaba más destacado, que me interesaba destacar de los que ustedes mencionaron, es el valor del individuo. Yo les decía que la sociedad occidental es la primera sociedad, por lo menos de la que se tiene registro, que piensa primero al individuo y después a la sociedad. Digamos, normalmente todas las sociedades pensaron primero lo colectivo y después lo individual. Y esto yo les he dicho que era una cuestión muy lógica porque tiene que ver un poco con las posibilidades físicas que tiene el ser humano. Es decir, un ser humano aislado no puede vivir. Los seres humanos solo pueden sobrevivir en grupo, digamos. Si bien uno podría pensar, no, bueno, pero yo vivo solo, soy autosuficiente o algo por el estilo, no es cierto, sino que lo que hacemos es intercambiamos nuestro trabajo por un montón de otras cosas de trabajo de los demás. Todos los libros que están ahí no los escribí yo, sino que los compré y eso es trabajo de otras personas, lo mismo la remera, lo mismo el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es ¿de qué trata el texto de Kant? ¿Y de qué trata el liberalismo en principio? Digamos? El liberalismo entonces lo primero que hace es pensar desde el individuo. Y ese es el gran cambio. Y lo que piensa el liberalismo es que, ¿por qué quiere pensar desde el individuo? Porque quiere pensar ciertos derechos, cierta base de derechos individuales que no dependan del grupo. ¿Por qué? Porque lo que pensaron los liberales es que los grupos tienden a ser dominados por líderes. Y esos líderes tienden a ser autoritarios. Es decir, que la tendencia normal, por así decirlo, de una sociedad es que termine en un verticalismo. O sea, un tipo con un látigo, o una mujer, pero generalmente un hombre, digamos, en la historia de la humanidad, o casi siempre en la historia de la humanidad un hombre, con un látigo
y todo lo demás diciéndole que sí y si no, latigazo, ¿no? Digamos, eso para los liberales sería lo normal, lo que suele pasar y lo que hay que evitar, porque eso no es una vida deseable, digamos. Entonces, el punto de partida de los liberales es que los individuos, los humanos, tendemos a hacer abuso del poder que tenemos. Es decir, que cuando tenemos poder, abusamos de él. Nunca mejor visto que en este momento, ¿no? Digamos, bueno, todavía no hemos visto los abusos, pero ya que se declara estado de sitio en todos lados y todo, bueno, es peligroso, ¿no? Porque se reducen rápidamente nuestras libertades, ¿no? Un liberal clásico estaría completamente en contra de estas medidas. Vamos a ver si efectivamente dura un poco, porque el problema también es que lo que dicen los liberales es que una vez que empiezan a tomarse este tipo de cosas, es decir, que las tiranías en general nunca se instalan diciendo que se van a instalar como tiranías, salvo Hitler y algunos otros, pero en general no suele pasar eso. No son tan honestas, digamos, sino que empiezan diciendo que esto es por el bien de todos y que es por un rato y después se quedan y después chau. Es decir que, bueno, hay como una tendencia a acumular y a sostener el poder. ¿Y en qué se ampara este hecho? ¿Cómo es posible que unos pocos dominen a los muchos? Porque si hay algo que tenemos como real en la historia de la humanidad es que los pocos organizados siempre han dominado a los muchos desorganizados. Es decir, que la historia de la humanidad es la historia de las minorías que han dominado a las grandes mayorías. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, Kant entonces en este texto, que trabaja sobre la ilustración, el primero de los textos que les dejo, reflexiona sobre esta cuestión, no lo dice tan abiertamente al principio, sino que lo trata un poco más adelante, pero dice, bueno, ¿qué es la ilustración? Dice él. ¿Y qué es la ilustración? La ilustración es el periodo en el que estaban viviendo, o sea, el periodo en el que estaba viviendo Kant. Y dice, ¿qué es este periodo que estamos viviendo? Este periodo donde hay mucha ciencia, hay mucha investigación, hay mucha gente pensando. ¿Qué es esto? Una revista había escrito, digamos, la pregunta, bueno, contesten qué es la ilustración. Las personas podían mandar sus respuestas libremente y Kant, uno de los grandes genios del siglo XVIII, escribe sus respuestas, ¿sí? Entonces él dice, la ilustración es salir de la minoría de edad. Pero no es una minoría de edad física o biológica, no es que cuando tenés 10 años sos menor de edad y cuando tenés 20 sos mayor de edad, no es esa minoría de edad, sino que es la minoría de edad de no atreverse a pensar por sí mismo. Es decir, que la ilustración, una persona ilustrada es una persona que se atreve, que tiene el coraje, la valentía de pensar por sí mismo y no pensar guiado por lo que Kant llama tutores. Un tutor es cuando yo elijo que alguien o algo piense por mí. Digo algo porque puede ser un libro también. Yo, por ejemplo, puedo agarrar este libro, no sé, cualquiera, y digo, bueno, tal persona dice tal cosa, ¿no? Y entonces yo hay que hacerlo, no sé, y bueno, vieron, algún profesor que agarra, no sé, y lee algo directo del libro, y cuando uno le pregunta, repite exactamente tal cual. Bueno, esa persona es una menor de edad, por más que tenga 55 años, no importa. Es menor de edad para Kant porque es menor de edad en términos actitudinales, es decir, que no es capaz de hacerse cargo de su propia reflexión. Nosotros en general tendemos a eso. ¿Por qué entonces? Hay dos motivos, dice Kant. Dice, uno es la pereza y el otro es la cobardía. Bueno, entonces pereza y cobardía son las dos grandes causas de la falta de ilustración. Y las personas tienen que atreverse a ilustrarse. Ese es el proceso de la ilustración, ¿sí? Proceso que Kant dice, estamos en proceso de, pero no llegamos, no somos ilustrados, estamos en ilustración. Bueno, ¿y qué es necesario para que las personas se ilustren? Bueno, Kant, digamos, va a decir que finalmente lo que es necesario son dos cosas. Por un lado, las personas tienen que poder pensar libremente, eso es lo más importante. Pensar libremente quiere decir poder escribir sus reflexiones, poder discutirlas, poder hablarlas libremente, hablarlas públicamente. A eso Kant lo va a denominar uso público de la razón, ¿sí? Entonces el uso público de la razón es poder decir lo que pienso libremente, poder escribirlo, poder publicarlo. Hoy en día, con las redes, Kant estaría encantado, con ese aspecto al menos, con la posibilidad de escribirlo, ¿no? Lamentablemente, en general no se escriben grandes ideas, digamos, sino que, bueno, hay muchas boludeces. Algunas no están mal, pero bueno, no importa. Y el segundo elemento, el problema de que todo el mundo diga libremente lo que quiere, públicamente, y es si además de decirlo,
deciden también romper las reglas. Y eso es un problema para Kant, porque si todo el mundo hace lo que quiere, bueno, no hay sociedad posible. Y como decíamos al principio, la sociedad es necesaria, es indispensable para que sobrevivamos. Entonces, ¿cómo permitir al mismo tiempo que las personas digan y piensen lo que quieran y sin embargo las instituciones y las leyes sobrevivan, ¿sí? Y no que cada uno haga lo que quiera, lo que se le canta, que todo el mundo piense que es el mejor? Bueno, entonces Kant dice, bueno, porque podemos distinguir entre este uso público de la razón y un uso privado. Y uso privado, cuidado acá con este elemento, uso privado de la razón quiere decir que me privo de la razón, quiere decir que cuando yo formo parte de una institución, acato las reglas y las obedezco y después en todo caso las critico públicamente y digo que creo que están mal. Por ejemplo, si yo soy cura y estoy en contra del celibato, tengo que ser célibe mientras soy cura y no puedo en la misa del domingo hablar en contra del celibato, pero sí puedo, una vez que salgo de mi rol de cura, digamos, si estoy en mi vida privada, personal, escribir públicamente en contra del celibato como una regla que debería ser cambiada. Entonces Kant dice, opinen sobre lo que quieren y de lo que quieren, pero obedezcan, ¿no? Y uno también podría decir lo mismo, obedezco pero opino. Y finalmente lo que dice Kant es, bueno, la contrapartida, lo que es necesario además para que esto funcione es que las autoridades escuchen, porque si las personas opinan, pero las autoridades no escuchan, lo que va a ocurrir es que va a venir una revolución, va a venir una revuelta social, ¿no? Porque al final la gente se va a cansar y va a tirar todo abajo. Y para Kant eso no es deseable. Kant no es un revolucionario, digamos, como podrían serlo Marx o Engels u otros. Entonces, Kant considera que eso no es deseable. Y por eso les decía entonces al principio que es, digamos, como una especie de pronóstico lo que hace, porque después en 1789 pasa eso. En 1788 el rey recibe miles de quejas de personas francesas que están en contra de lo que está pasando, no les da bola y en 1789 se arma la revolución y a los pocos años le cortan la cabeza a él, a su mujer, a sus hijos, a todo. Entonces, mejor hubiera escuchado, digamos. Y además, bueno, murió un montón de gente, después Francia se convierte en un imperio y un montón de guerras, en fin. Tuvo una serie de problemas, digamos, que se podrían haber evitado si el rey hubiera escuchado y hubiera bajado el precio del pan. Bueno, entonces, hasta ahí con el texto de Kant. El otro texto es un texto sobre el constitucionalismo y lo que me interesa entonces es, retomando la idea original, y con esto ya voy cerrando el video, van a ser videos cortos, o voy a tratar de que sean videos cortos o no tan largos, retomando un poco entonces el constitucionalismo, lo que plantea es que esta serie de derechos, esta serie de derechos de los individuos deben estar resguardados en una constitución. Y una constitución es una especie de papel que es un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para resolver los problemas de una manera no violenta, cosa que es muy rara en la historia de la humanidad, digamos, en general cuando hay un problema entre distintos grupos van a la guerra, eso es lo más común, eso es lo más normal, eso es lo que pasó históricamente y hace unos pocos siglos que, digamos, la mayoría de los países resuelven sus conflictos internos de manera relativamente pacífica. Digo relativamente pacífica porque igual hay un montón de muertos y se usa la policía y el ejército para reprimir, pero en términos generales, digamos, no son dictaduras, ¿no? A eso me refiero. Entonces, las garantías constitucionales son el elemento fundante de ese pacto, de ese acuerdo entre élites de que, bueno, vamos a rotar en el poder, no se va a quedar un solo grupo el poder para siempre, sino que vamos a ir rotándolo. Y parte de la misma premisa, digamos, de la idea de que los hombres cuando tienen poder desean conservarlo, desean quedárselo para siempre. Y entonces por eso la Constitución lo que busca es separar, diluir el poder en tiempo, en forma y en tipos. Es decir, ¿qué serían tiempos? Es decir, que las personas que están en el poder no puedan estar para siempre. No es que una vez que tenés el cargo es vitalicio, sino que... ¿Por qué? Porque si fuera vitalicio tenderían a abusar. Como siempre voy a hacer tal cosa, siempre voy a ser presidente, entonces el primer año capaz que es un buen presidente, el segundo más o menos, al quinto año te está dando con el látigo, digamos, ¿no? Porque es presidente vitalicio. Entonces rápidamente se convierte en un tirano. Por eso, digamos, estos frenos a las reelecciones y la idea de que la reelección permanente, bueno, no es democrática, digamos, o no es republicana. En segundo lugar, separar el poder en grupos distintos. Ustedes saben que el poder está dividido por lo menos en tres, digamos, en nuestro sistema, que es el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y en la antigua Roma era, bueno, entre el Senado, los cónsules,
no me sale el nombre, bueno, los que defendían a la plebe, los tribunos de la plebe, etcétera, digamos. Había una serie de divisiones que eran distintas a las nuestras, pero no importa. Y finalmente, también en las modalidades, digamos, esto de la ley está por encima de los funcionarios y además hay elecciones, ¿no?, periódicas que hacen que esos funcionarios tengan que validarse ante la opinión pública, ¿no? Digamos, además está, la circulación de la opinión pública y todo lo demás que hace que tengan que pivotear un poco ahí los líderes políticos, ¿sí? Estamos hablando siempre de poder político, no tanto de poder económico. Y ahí, entra todo otro tema, la distinción entre el poder político y el poder económico en nuestras sociedades. Generalmente en la mayoría de las sociedades esos dos poderes iban juntos. Nuestra sociedad es en el primero en el que los separa. Es decir, que el poder político no son los más ricos del mundo. Bueno, Trump es una excepción, pero digamos en general. Hay una tendencia, en las democracias la idea es que estén separados esos dos poderes. Obviamente ahora hay una tendencia de tratar de juntarlos, digamos. Los más ricos a veces se meten en política o están controlando a los políticos desde atrás, en fin. Bueno, entonces acá tenemos algunos de los elementos centrales de nuestros valores como sociedad occidental, ¿sí? Los derechos individuales, y esos derechos individuales vienen con una serie de elementos muy valiosos, muy valiosos, que yo los considero valiosos, que tienen que ver con la idea de que el poder tiende a potenciarse, a maximizarse y que por lo tanto hay que ponerle frenos. Esto puede llevar a molestias, por ejemplo, a veces en democracia se tarda mucho tiempo en tomar decisiones y pareciera que los poderes se meten trabas en las ruedas entre ellos, palos en las ruedas entre ellos, y esto es así porque así fue pensado para que sea, digamos. La idea de la democracia es que un poder trabe al otro, controle al otro y lo frene para que no haga lo que quiere. Digamos, es decir, se llaman check and balances también en inglés, o pesos y contrapesos. Y estos check and balances son deseables, digamos, fueron pensados de esa manera. Es decir, que los liberales idearon un sistema pensado para que los poderosos tengan que hacer 50 cosas y se les trabe lo que quieren hacer, para que no puedan hacer todo lo que quieren rápidamente, digamos, porque si no enseguida serían tiranos, digamos, esa es la idea. Entonces, básicamente, el sistema democrático y el sistema republicano se podría resumir en tratar de trabarle el poder al poderoso lo máximo posible. No tanto como para que no pueda hacer nada, pero sí mucho como para que para poder hacer algo tenga que conseguir y construir consensos, digamos, y no pueda avanzar así como él quiere, digamos. Es decir, que queden pocas cosas libradas al arbitrio y a la voluntad del líder y muchas reguladas y regladas por leyes y normas en las cuales gran parte de la población idealmente se puso de acuerdo. Obviamente esto tiene un montón de fallos, y los liberales en general no dicen que sea un sistema perfecto, todo lo contrario, sino que lo que dicen es que la alternativa es una tiranía, digamos, un tipo en la cima del poder, con todo concentrado y violentado. Bueno, hasta acá entonces con la clase de hoy. Traten de leer el texto de Kant y después la que viene vamos a seguir discutiendo un poco y les voy a hacer como una primera tarea, ¿sí? Por ahora sin tarea, pero sí traten de ir leyendo los textos porque después vamos a volver a algunos de estos, ¿sí? Bueno, chicos, espero que estén muy bien y que sobrevivamos todos juntos este apocalipsis zombie. Un abrazo, chau chau.